estamos con un gran amigo, con él podemos hablar 4 o 5 horas seguidas y de temas realmente apasionantes y en la sociedad en la que vivimos, particularmente en Argentina y en nuestra Santa Fe de la Veracruz, pero con el paso del tiempo, el deporte y la psicología, la cabeza de los deportistas. Siempre decimos, o recuerdo una frase de Enrique Omar Sívori, un grande del fútbol argentino. Él dijo una vez, el fútbol es 85% psicológico y 15% juego. Después podemos discutir si es un poco más o un poco menos, pero ahí está la idea del deportista y su cabeza. Y Matías de la Fontana nos puede desandar mucho de esto, Sin ¿no? dudas, sí. Mira, yo escribí hace 10 años, poquito más de 10 años, Matías me lo recordó y por ese motivo lo traigo también a colación. Un artículo que se llamó Las claves de un triunfo histórico. Fue después que Unión le gana a Boca en la Bombonera 3-1. Unión venía de 23 partidos sin ganar. Oh, Y yo, el título mío fue Las claves de un triunfo histórico. La bajada, los 8 cambios, que fue lo que hizo Saba, el flamante psicólogo, el planteo, la convicción y las muy buenas actuaciones de muchos en el mismo partido constituyen la base del análisis. Bueno, de los 8 cambios no voy a hablar, pero pongo esto. A principio de semana, bueno, en mi caso Litoral, porque lo escribí para el diario, dio cuenta de un hecho que no pasa desapercibido en el análisis general. En Unión está trabajando desde hace unos días un psicólogo, Matías de la Fontana. Unión no le ganó a Boca gracias al psicólogo exclusivamente, pero en el fútbol la incidencia motivacional es importante. Y bueno, después sigue el artículo. Un poco por eso la convocatoria, Matías, para este momento tan particular por el cual está atravesando Unión, en donde nosotros coincidimos que más allá de las cuestiones futbolísticas, hay mucho de cabeza en esto. bueno, primero, buen día a mis tres amigos de hace tiempo y buen día a la audiencia. Eh, Efectivamente, eh, se combinan, digamos desde una definición canónica, clásica, 3 elementos en un proyecto deportivo para que sea conducente a cierto nivel de éxito. Por un lado, no hay que perder de vista un elemento, es el proyecto institucional. Eso juega, eso marca objetivos, marca un estilo. Cada institución siempre connota un perfil de jugador. Hay un perfil del jugador de Boca, un perfil de jugador de River, hay un perfil de jugador de Unión. En general las instituciones tienen su tradición y eso, por lo menos desde el punto de vista del psicólogo que se incorpora a trabajar, eso es un elemento que juega, es uno de los 3 elementos, que debe ser armonizado con otros 2. El otro, sin lugar a dudas, son las herramientas, la técnica, la estrategia, la táctica, que en general está en manos del equipo técnico con sus adláteres, digamos, con todos los elementos que incorpore o que traiga desde afuera como parte de su esquema. Y el tercer elemento, lógicamente, la energía, el conjunto de pasiones, de polenta, de fuerza, los caballos de fuerza, por así decir, que son el motor de ese trípode, que son los jugadores. Claro. En un proyecto de conducción, los 3 elementos deben tender a integrarse y poner las fuerzas en paralelo, porque las tensiones están permanentemente entre esos 3 elementos. Unión está último. Uno mira la tabla y el hincha se irrita, se fastidia, le duele, vive momentos muy particulares. ¿Y el jugador adentro de la cancha le pasa lo mismo? Mira la tabla, mira lo que es la gente, ¿le pesa o tiene que...? Vos recién hablaste de pasión, de jugar, de divertirse, pero ¿cómo sale a la cancha ese jugador? Le pesa y te diría, tiene hasta una suma de factores estresores sobreañadidos que el hincha no tiene. Por ejemplo, el jugador en esta era, fundamentalmente por cómo vivimos, está permanentemente sometido al influjo de las redes sociales, de internet. El teléfono es realmente un elemento contaminante. Cuando uno planifica el coaching de un equipo, lo tiene que pensar. Yo hablaba en algún otro programa con vos, Enrique, del elemento ambiental. En la planificación, y el celular es realmente un elemento contaminante del ambiente. Eso son cuestiones que hay que regularlas en el jugador. Porque uno planifica la concentración, la comida, el horario de sueño, la siesta, las cargas de entrenamiento, las cargas de descanso, pero no se va a la cama con el jugador. Y a lo mejor está con el celular hasta las 3 de la mañana. Y absorbe. Te das cuenta el otro día, a las 7:30 de la mañana del desayuno, tiene los ojos colorados como 2 ciruelas, hablando en criollo. Y eso es el efecto de esa situación. Pervierte el descanso, es un estresor. Bueno, tiene un sinnúmero de presiones. Agregado
a esta otra característica que charlábamos también de la edad madurativa. Hay un promedio de muchos jugadores que es de 19, 20, 21, 22 años, que en nuestra cultura, que no es la cultura de nuestros abuelos que salían a laburar para mantener su familia a los 17 años, son adolescentes. Así que hay elementos ahí para contener y para organizar, en los que no alcanza solamente el planteo, digamos, tradicional técnico. El contexto, Mati, Sí. del lunes que lo vivimos en Sí. la cancha. Va a empezar el partido. Yo, jugador de fútbol, tengo 22, 23 años, no alcanzo a tocar la primera pelota y ya están puteando, se están insultando, que te piden que ya empecé ganando 2-0. Le llega. Sí, le llega, claramente llega. le llega, sí. Y le quema la Sí. pelota. Lo que pasa es que eso culturalmente es difícil intervenir para cambiar la conducta de los aficionados. No fue toda la vida así. Creo que vivimos niveles de agresividad y de malestar Potenciados ahora. por Claro. otros factores políticos, socioeconómicos, bueno, de contexto, que yo creo que la gente va a volcar todo eso y lo busca por algún lugar y bueno, va a la cancha lamentablemente. El jugador tiene las de perder en esa. Pero se puede tener determinadas intervenciones previas a la competencia para mejorar la atención, hay herramientas para mejorar la focalización, para regular algunas emociones negativas previas al partido. Son intervenciones muy específicas que se pueden trabajar. Te quería preguntar, a ver, ¿podemos tomar como vos frente a un plantel de deportistas o de futbolistas? ¿Me permitís que diga pacientes? ¿Puedo Sí, definirlos como puede ser, pacientes? sí. A mí me parece, sin conocer nada de psicología, que tu primer paciente tiene que ser el director técnico. ¿Puedo explicar por qué me parece eso? Sí. Porque si vos trabajás con los jugadores y quizás no, primero con el director técnico, todo tu trabajo psicológico, por ahí el técnico te lo puede destruir con indicaciones, con gritos. ¿Se entiende lo que digo? Absolutamente. Y además coincido. Ajá. Tenés que pensar desde esa idea de ambiente que yo mencionaba, Claro. de totalidad, una mirada totalizante, en realidad el trabajo del vínculo entre el jugador, o sea, el plantel, Sí. el técnico y las expectativas de la institución también. Ah. Es una unidad. Y a mí me parece, por lo menos en el rol que he tenido más experiencia con algunos resultados positivos, Sí. es que el técnico justamente sea el que habilita tu intervención, sea Claro. el canal, porque si él no habilita tu autoridad, todas tus intervenciones sobre el jugador van a ser infructuosas, boicoteadas es más, aunque no lo quiera, pero tiene que el propio técnico jerarquizar tu lugar ahí en ese costado de la cancha o en el consultorio o en el vestuario, donde vos sea que hables con los jugadores, es importante el lugar que el técnico te da. A partir de ahí vos construís tus relaciones con el plantel, con cada Claro. jugador en particular y lo importante es poder... Pero el técnico, perdón. El técnico. El técnico también necesita del apoyo profesional. Sí, también, porque si un técnico, por ejemplo, tiene un planteo que está basado en la agresividad defensiva, Sí. en el morder, como se Sí. dice, todo el partido, eso requiere activar determinadas conductas y está determinado perfil en el jugador que a lo mejor viene de otro estilo que no lo tiene. Entonces, el planteo táctico requiere de obediencia táctica y ciertas conductas... Tenés que estar preparado Sí, para eso. preparado para la obediencia táctica que es específica de un planteo táctico que es el de ese técnico. Ahí Y está. tal vez para ese plan de partido. Claro. Con relación a lo que hablabas, Matías, recién, respecto, por ejemplo, de una situación que se está viviendo últimamente, que están viviendo los jugadores de Unión últimamente. ¿Cómo, por ejemplo, vos podés, porque uno puede imaginarse lo que puede pasar? Por ejemplo, uno sabía que el otro día en la cancha, si Unión convertía un gol y ganaba el partido, naturalmente no iba a pasar nada. Que la hinchada iba a alentar, seguro que iba a alentar, pero que ante la primera de cambio que se produjo con un gol en el primer tiempo, se podía llegar a complicar la situación y la gente reaccionar en contra de los jugadores también era algo esperable que podía ocurrir. Vos eso se lo tenés que alertar a los jugadores, che, miren, ¿puede pasar esto? ¿Hay que estar preparado? Sí, se lo podés alertar, es útil alertarlo. Y algo que es importante también por ahí poner sobre la mesa, uno va detectando cuáles son los referentes, los líderes. Y descarga en ellos, o a veces hay cosas que no las habla con el conjunto del plantel, sino que las habla con los líderes, para que sean ellos los resortes
que tomen determinada conducta cuando van surgiendo este tipo de circunstancias. Es el referente, el caudillo, el que a veces hasta olfatea previamente la emergencia de una situación así, y el que va poniendo lo que hay que poner en la comunicación hacia sus compañeros y lo ordena. A veces no es el técnico, mucho menos el psicólogo, el que dice, miren, en este momento tenemos que actuar así, es el referente. Por eso el laburo con los referentes es importantísimo. Mati, ¿me esperás un segundo? Sí, señor. Está hablando el presidente Spam por TN, donde estaba hablando, donde habló de las coronas, de lo que hablamos hoy temprano, ¿no? Sí, se simuló un velorio, Un en velorio. realidad, que fue lo que mostramos Sí, nosotros hace un ratito. Hace un rato. Para Se la gente que engancha tarde ya lo tocamos al tema. Claro, se simuló un velorio y sobre eso habló el presidente de Unión hace un instante nada más en TN, sí. Sí, elige algunos medios para hablar, ¿no? Sí. Y en este caso con la gente de TN. Perdón, quería aclarar esto porque había gente que me decía, está hablando Spam, sí, ya tocamos el tema, mucha gente, ¿qué pasó anoche? Las coronas, y se simuló un velorio, ¿no? Sí, puntualmente lo que el presidente fundamentalmente reflexionó, el presidente de Unión, es respecto de la irritabilidad social que existe. Un poco, digamos, hizo hincapié en ese aspecto. Yo te quería preguntar dos cosas. Tengo una tanda, ¿no? Todavía me queda una, la voy a dejar picando. Hay técnicos que creen en esto, porque es así, la realidad, que les gusta, y otros técnicos que dicen que no. Los técnicos que hacen declaraciones porque piensan de una manera y cómo le afecta al jugador, caso Gorosito, que habló del arbitraje, y algunos jugadores entraron tensionados con el árbitro. ¿Cómo influye una declaración? O un técnico como Madelón, que recuerdo, no le interesaba el tema psicológico. Me lo contestás después. Te había dejado picando el tema de los técnicos, Pipo Gorosito cuando habla de los árbitros, o Madelón y su contexto. Yo recuerdo que trabajaste con Madelón. Sí, sí. Le decía, un gran referente con un estilo carismático fuerte que a mi entender le dio, digamos, había algunas facetas muy interesantes que por ejemplo tenía el estilo de Saba, que hacen a la participación, a la creatividad, a la libertad en el juego, y me parece que Madelón compensó con un carisma, digamos, de caudillo tradicional y un orden, fundamentalmente, el esquema de orden, que terminó siendo un lindo complemento entre lo que venía trabajando Saba con lo que aportó él, y dio buen resultado, se ascendió. Pero era él, no el psicólogo al lado. Una conducción centralizada, de carácter centralizado, Claro. lo cual en algunas situaciones, para algunas organizaciones, da resultado. El otro día cuando Unión define con Almagro para, bueno, precisamente ver quién pasaba para 16avos de final, se produce una situación que el capitán del equipo, que fue Franco Calderón, que después también fue capitán el otro día en el partido frente al Sarmiento de Junín, cuando el técnico comienza a hablar con los jugadores para ver quién estaba en condiciones de patear, se ve claramente, se nota claramente a través de la imagen televisiva que Calderón le dice que no, que él prefería no patear. ¿Esto cómo lo tomás vos? ¿Cómo digamos, qué repercusión desde el punto de vista psicológico puede tener que el capitán haya dicho que no a la ejecución del penal? No pude ver la situación y en realidad juzgar una escena de esa naturaleza, uno tiene que tener elementos de la interna, de cómo viene siendo la charla a lo largo de la semana, porque uno observa desde afuera y ni siquiera es participante, entonces es difícil juzgarlo. Hay que ver qué se había hablado antes, cómo venía la situación, esto que decías vos, Sí. hay que ver mucho en la cabeza del técnico cómo viene planteando la relación. Y lo que uno ve es la conducta que aparece en superficie. Explicarla nosotros desde el otro lado del mostrador es muy difícil. Claro, porque interpretarla. yo por ahí decía, no está mal que de pronto el jugador diga, no me siento confiado, no me siento seguro para patear. O puede haber tenido algún problema físico, uno no lo sabe eso, y en eso te doy la razón de que habría que ver el cúmulo de situaciones que llevaron al jugador a decir que no. Pero está mal que de pronto el jugador diga, no, mira, yo la verdad no me siento confiado, no estoy seguro para patear el Puede penal. ser, pero esa lectura, ese discernimiento, a lo mejor lo tiene el técnico, que en general es un tipo más sabio por recorrido que el jugador, y a lo mejor ve con elementos objetivos, le permiten tener una apreciación de que el jugador a lo mejor está en condiciones y reafirmarlo, y es una apuesta, porque si la acción sale bien, termina fortaleciéndolo. El técnico dijo que estaba cansado. Yo lo que sostengo, cansado sin el ser jugador? psicólogo, sí, Ajá. yo lo que sostengo, sin ser psicólogo, es que en este tipo de actividad
cada vez con más presiones, a veces el cansancio mental o psicológico es peor que el cansancio físico. Y Sí. puede haber algo de eso. Sí, sí. En un momento, como te explicaba Enrique, determinante, cúlmine de un partido, ¿no? Sí, además no sé, en realidad la presión psicológica genera fatiga física también. Bueno, Es inseparable. a veces hay técnicos que cuando le dan un día más de descanso a los jugadores, es lo que dicen, por ahí es pura guitarra, que quieren que descansen mentalmente. Sí, hay que administrar las cargas. Bueno, Eso se planifica, lo planifica el PF junto con el técnico que va teniendo una mirada digamos, de buen arriero, digamos, sí, y también con la parte psicológica. Se planifica el descanso. Claro. El deportista de alto rendimiento hoy no es más entrenar como un loco, tiene tres patas. La carga física, el entrenamiento técnico, táctico y físico, el descanso y la alimentación. Son Claro. tres pilares. Fíjate que en realidad lo que ocurre en la cancha son 2 o 3 horas por día. Las otras 20 y pico de horas sí. transcurren afuera de la cancha. Claro. Por eso hablaba del tema ambiental. Ujú. Mati, qué delgada línea, recién lo charlábamos fuera de micrófono, qué delgada línea difícil entre la mega estrella, joven, reconocido en los diarios, en la televisión, es muy jovencito, algunos ya ganando millones de pesos y todavía no está ese pase mental que tendrían que estar jugando todavía en el pelotero, ¿no? Sí. Es Sí, difícil. Por eso la para un importancia, pibe. sí, la importancia de los tutores, los referentes en la instancia formativa de los clubes. Me parece, en la planificación, si hay un proyecto institucional, con un plan que tiene objetivos, metas, recursos que se administran en el tiempo, importante el laburo de los psicólogos, yo te diría fundamental desde los 10 hasta los 16, 17. Yo invertiría mucho ahí, en el aspecto formativo y sobre todo en la relación con la familia. Por esto que decíamos, el técnico, el club lo tiene al chico 2 horas por día. El resto del tiempo lo tiene la familia. Tenés que laburar con la mamá, con el papá. Grigol hace Ahí un está la trabajo clave. muy, Sí. muy importante Sí. en eso. ¿Eh? Pero no es una cosa romántica, idealista, No. de defendamos la familia, que yo soy un Sí. gran defensor de esa cuestión, pero tiene que ver con el desarrollo de un potencial deportista de alto rendimiento, ese laburo. Claro. La Victoria, ¿es la mejor amiga del psicólogo? La victoria es la mejor amiga de cualquier deportista, técnico, jugador, siempre la victoria. Lo que pasa es que eso también se administra. Hay que darle al equipo la posibilidad de que identifique sus pequeñas victorias, porque campeón es uno. Campeón va a ser uno. No significa que el resto son todos fracasados. A lo largo del año uno va construyendo pequeñas victorias. Por ejemplo, en una planificación se ponen objetivos de rendimiento de entrenamiento de fuerza en la pretemporada. Si eso se logra, tiene que ser cosechado como una pequeña victoria para el plantel, porque va reafirmando, va cimentando. Porque si no te quedás en el blanco-negro de salir campeón o ganar el clásico, y eso es destructivo, no sirve. Por eso hay una victoria grande, pero hay que darle al ejército pequeñas victorias que van cimentando el recorrido, el proceso, como se dice. Mati, gracias por venir, sé que viajás a Rosario y Sí. te tomaste unos minutitos, así que gracias por venir. Muchas gracias por la invitación y a disposición siempre.